Estimados alumnos, junto con saludar, hoy veremos la clase de neonatología. Distrés respiratorio del recién nacido. En primer lugar, tenemos que definir qué es un distrés respiratorio. Corresponde a la suma de tres cosas que pueden encontrar en la clínica. Vamos a escribirla ahora. Corresponde a la suma de quejido, taquipnea y aleteo nasal. A continuación vamos a ver algunos factores importantes de la presentación de estas enfermedades, tanto como causa o factores de riesgo y presentación típica. En primer lugar encontramos la taquipnea transitoria, que ocurre en general en pacientes o en niños, que son nacidos por cesárea, o pacientes que tienen una edad gestacional o que son prematuros, pero no tan prematuros dentro de todo, mayores de 35 semanas. La presentación clásica va a ser un distrés respiratorio que responde rápidamente al oxígeno. En segundo lugar está la membrana hialina, que su factor de riesgo principal es que aparezca en un prematuro, menor de 34 semanas, ¿ya? Menores de 34 semanas, eso es importante. 34 más 6 días, pero menos de 34 semanas es la forma más rápida de decirlo. La causa acá principal va a ser un déficit de surfactante, pulmones muy inmaduros en ese sentido, y la presentación clásica va a ser un distrés respiratorio que tiende a empeorar a medida que pasa el tiempo y no responde a oxígeno. Un factor importante a mencionar también en este punto es que siempre los factores de riesgo, la prematurez es importante. También está ser hijo de madre diabética en este punto en particular y ser grande para edad gestacional, que va muy de la mano con ser hijo de madre diabética. Sin embargo, en la membrana hialina hay que conocer que también hay factores protectores, ¿ya? Y acá lo vamos a escribir. Factor protector corresponde a ser pequeño para edad gestacional, ¿ya? Esto se puede complementar con la clase de obstetricia, ya que los pequeños para edad gestacional muchas veces van a ser secundarios a un retraso constitucional nada más, o un pequeño constitucional, que quiere decir que es más pequeño porque sus padres son más pequeños, o otras veces, y es cuando se convierte en un factor protector, cuando el pequeño es por hipoxia placentaria, en el fondo, por insuficiencia placentaria. Esto quiere decir que el recién nacido, el feto va a estar expuesto a una hipoxia mantenida y por lo tanto al estar más estresado de forma intrauterina va a secretar antes ya corticoides por sí solo y va a madurar sus pulmones. El aspirativo meconial es la tercera. Esta tiende a manifestarse en niños post-término, ¿ya? Es como el factor de riesgo más importante. Post-término más sufrimiento fetal agudo, ¿ya? Que como vamos a ver en obstetricia también es MESFI alterado u ominoso. La clínica en el fondo es un distrés respiratorio en el niño de post-término que tiene antecedentes de meconio espeso en el líquido amniótico. Una de las cosas importantes o factor de riesgo es que sea estimulado muy rápido si es que tienes meconio espeso en el líquido amniótico. Y por lo mismo, una de las cosas terapéuticas que voy a adelantarlo un poco es no estimularlo. Neumonía neonatal. La causa acá está bien clara y es la infección por Streptococcus galactiae. También podemos encontrar infecciones por enterobacterias y también infecciones por clamidia. Bueno, son las causas de neumonía neonatal. Los factores de riesgo en general son prematurez, infecciones intraamnióticas, claramente coriamnionitis, etc. Rotura prematura de membrana u ovular, o un cultivo positivo para Streptogalactiae en el tercer trimestre del embarazo. La presentación típica va a ser un distrés respiratorio importante asociado a dificultad para termorregular y en ocasiones también ictericia. En el fondo se presenta como una fiebre en un recién nacido con compromiso respiratorio. Hernia diafragmática congénita se manifiesta típicamente como un abdomen excavado, ¿ya? Con ruidos hidroaéreos auscultables en algún hemitórax. Acá lo que hay que saber es principalmente su complicación, que la vamos a ver en 2 diapositivas más y que corresponde a la consecuencia de tener el contenido intestinal arriba.
Características radiológicas son bien importantes. En la taquipnea transitoria, una de las cosas que pueden encontrar es edema pulmonar y lo otro es derrame pulmonar o derrame pleural, perdón, ya tanto en las bases o intercisural. Tratamiento de la taquipnea transitoria simplemente va a ser oxígeno en bajas dosis porque ese líquido tiende a reabsorberse rápido. Membrana hialina. Las características radiológicas son varias. En primer lugar, los pulmones van a estar pequeños, ¿ya? Aparte de esto, vamos a presentar un patrón que se llama envidrio esmerilado. Bueno, parece como una enfermedad infiltrativa difusa, pero es un vidrio esmerilado. Y además se puede apreciar broncograma aéreo. Ya recuerden, pulmones pequeños, porque no se distienden los alveolos. Síndrome aspirativo meconial. Las características radiológicas en este caso va a ser pulmones hiperinsuflados. Claro, podría presentar condensaciones, ya que el líquido amniótico en el fondo es un caldo de cultivo para bacterias, por lo tanto tienden a sobreinfectarse. Ahora, el tratamiento, que no mencioné la membrana hialina, corresponde a la intubación y la aplicación de surfactante endotraqueal. El aspirativo meconial corresponde a la ventilación a presión positiva, con cuidado con las presiones en el fondo, de que no sean muy bajas, cosa de asegurar una buena ventilación, pero que no sean tan altas, ya que existe el riesgo de que como el pulmón está hiperinsuflado, este se pueda romper y provocar un neumotórax. Neumonía neonatal. Características radiológicas en general van a ser condensaciones, ¿ya? O aparición de infiltrado intersticial más broncograma aéreo. Ahora, el tratamiento asociado es el tratamiento antibiótico como para la mayoría de las infecciones por Streptocaractiae. Y esto corresponde principalmente a dos antibióticos que vamos a mencionar en varias clases, ¿ya? En toda esta clase, que corresponde a la cefotaxima o el cefotaximo asociado a la ampicilina. Siempre en estas preguntas, ampicilina. Siempre en estas preguntas también puede haber otra alternativa, y la otra alternativa va a ser un aminoglicosio asociado a ampicilina, como amicacina más ampicilina. El primero es el de elección. Hernia diafragmática congénita. Características radiológicas va a ser contenido intestinal en el hemitórax comprometido. Y el tratamiento es cirugía. Eso es. Complicaciones que puedan tener estas causas de distrés respiratorio. La membrana hialina claramente se asocia a alta mortalidad en los recién nacidos, en el fondo, o letalidad en los prematuros. Esa es su complicación más grande. Recuerden que su manejo requiere ser intubado con ventilación mecánica y surfactante. Tiene mucho riesgo de sobreinfecciones también estando en la neo. Síndrome aspirativo meconial, la complicación asociada más frecuente, o las complicaciones son dos. Por un lado tenemos la neumonía. Recuerden que puede tener neumonía porque el líquido amniótico es rico, el meconio, perdón, el líquido amniótico con meconio es rico como en nutrientes para las bacterias. ¿Ya? Neumonía. Y la otra complicación es la presencia del neumotórax. Y la hernia diafragmática congénita, por otro lado, tiene una consecuencia bien importante, que es un paciente que después queda como enfermo pulmonar crónico, que corresponde a la hipoplasia pulmonar. Esto no hay que olvidarlo, ¿ya? Hipoplasia pulmonar. Ictericia neonatal, en el fondo uno la puede dividir en tempranas, fisiológicas y tardías. La ictericia neonatal temprana es aquella que ocurre en las primeras 24 horas. ¿Ya? Las causas de esto en el fondo son varias, pero lo principal es incompatibilidad por grupo clásico, o sea, hemólisis por grupo clásico, y esto se refiere a los grupos A, B, O. Respecto a este punto en particular, una cosa importante que hay que mencionar siempre es que la incompatibilidad por grupo clásico puede aparecer desde el primer embarazo, ¿ya? Al contrario de la incompatibilidad por grupo RH, también conocido como eritroblastosis fetal, la cual aparece en general después del segundo embarazo, ¿ya? Incompatibilidad de grupo clásico desde el primer embarazo puede aparecer.
En cambio, la incompatibilidad RH, que recuerden es una mujer RH negativa que tiene hijos RH positivos, es desde segundo embarazo. ¿Claro? Podría ser desde el primero si es que alguna vez fue transfundida con sangre RH positiva, pero eso es demasiado poco probable. Otras causas que puedan provocar ictericia neonatal temprana corresponden a la sepsis neonatal y también encontramos otras enfermedades metabólicas, por ejemplo, alteraciones de la conjugación de la bilirrubina, como el síndrome de Klinger-Nayer, que es un síndrome que puede ser bastante malo para el recién nacido, ya que tiende a producir mucho kernicterus. Bueno, todo depende de qué tipo qué tipo del fenotipo tenga el síndrome. ¿Ya? Eso no importa mucho en realidad para este examen, así que sigan. Lo más importante son las dos primeras causas que vimos ahora. Bueno, y la sepsis también. El estudio va enfocado a buscar una causa de hemólisis. Para lo mismo se pide el grupo RH, ¿ya? Eso es lo primero. Buscar anticuerpos también, que se hace el test de Coombs para ver si hay anticuerpos contra los glóbulos rojos. Estudiar posibles infecciones con hemograma, PCR, VHS. Además de esto, otra cosa importante es cultivar con hemocultivos, urocultivos, siempre y cuando sospechen una sepsis neonatal. ¿Ya? Y el tratamiento depende de la causa, que puede ser dependiendo de si hay o no anemia, posibles aportes de volumen, transfusiones, y con respecto a la hiperbilirrubinemia, va a depender también de la gravedad que tenga el tratamiento que se va a realizar. La parte o el manejo de la hiperbilirrubinemia como enfermedad lo voy a ver en las diapositivas de ictericia fisiológica, por si acaso. Prevención y manejo de la incompatibilidad por grupo RH. Ok, acá la prevención es la embarazada. ¿Cómo se hace esta prevención? Primero, en los controles prenatales se realiza el test de Coombs indirecto a aquellas madres que sean RH negativas. Prevención, aquí vamos a escribir igual en embarazada RH negativa. ¿Ya? Controles prenatales con test de Coombs indirecto. Lo segundo, la administración del ROGAM. El ROGAM o inmunoglobulina anti-D se indica cuando la paciente tiene 28 semanas de embarazo, si es que tiene un test de Coombs indirecto negativo, esto lo vamos a escribir. Y administración de ROGAM si presenta Coombs indirecto negativo. ¿Claro? Si es así, el ROGAM va a servir para prevenir. ¿Ya? Y las indicaciones son 28 semanas, posparto en el fondo, hasta 3 o al tercer día posparto en realidad es como lo más clásico, frente a cualquier aborto, ¿ya? O cualquier intervención. Es innecesario realizar esta intervención o administrar el ROGAM. Ok, ¿qué pasa si es que la paciente presenta una incompatibilidad RH y su recién nacido, o sea, su feto en el fondo, tiene o es RH positivo? ¿Qué va a ocurrir con él? En el fondo, las manifestaciones intrauterinas van a ser la presencia de un polihidroamnios y drops fetal en el fondo, que es polihidroamnios con un bebé hinchado. Asociado a esto, vamos a tener también anemia fetal. ¿Cómo se diagnostica la anemia fetal? Se diagnostica con un Doppler de arteria cerebral media. ¿Y cuál sería el manejo? De soporte. En el fondo, el manejo de soporte quiere decir transfusión en caso de que lo necesite. ¿Ok? Y esa transfusión se hace mediante una cortocentesis.